diferentes y creo que cada vez podemos mejorar nuestras estrategias para tener una mejor calidad de vida. Y la ansiedad es algo que nos afecta a todos. Y los pensamientos y las preocupaciones, ¿quién no ha sentido alguna vez alguna preocupación que no lo dejaba dormir, o alguna preocupación que andaba dando vueltas, o quién no ha evitado tratar de pensar en cosas negativas para sentirse mejor? Así que hoy vamos a hablar específicamente acerca de cómo calmar la mente y cómo reducir esas preocupaciones que tanto nos suelen afectar. Y en principio las preocupaciones no surgen de la nada, ¿sí? Las preocupaciones vienen porque están sostenidas en pensamientos negativos y están sostenidas en creencias de base, creencias bien profundas que a veces ni cuenta nos damos. Son esas ideas que con frecuencia nos decimos a nosotros mismos en el día a día, pero que hoy vamos a ver cómo es que la ansiedad y la preocupación a veces se esconden. Y muchos de ustedes me dirán, yo no tengo tal vez pensamientos catastróficos, pero vamos a ir viendo cómo podemos encontrar en nosotros pensamientos y creencias bien profundas para justamente poder mejorar nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Así que vamos a ir atravesando desde las cuestiones más básicas y después nos vamos a ir metiendo un poquito más profundo y vamos a ir haciendo algunos ejercicios que podrán compartir o quedárselos para ustedes, pero la idea es que ustedes también se lleven algunas estrategias que les permitan también avanzar en su salud emocional. Así que esta es una oportunidad que podemos tener todos para pensar acerca de nuestros propios pensamientos. Literalmente tenemos que ser conscientes de lo que pensamos para cambiar nuestras emociones, y si no somos conscientes de lo que pensamos, probablemente nos va a llevar esta ola de ansiedad o esta ola de preocupaciones, o inclusive nos va a llevar estas conductas repetitivas o automáticas de las cuales a veces ni cuenta nos damos cuenta que tenemos. Así que lo primero y principal es entender qué es la preocupación. Y hay dos estilos, acá no sé si todos pueden ver, es medio chiquitito, pero se los voy a explicar. Hay dos estilos de afrontamiento disfuncional en las preocupaciones. Y es muy importante entender si yo estoy teniendo alguno de estos estilos para después revertirlo, obviamente, y les voy a mostrar cuál sería el estilo más funcional, el estilo que más nos sirve y cómo podemos afrontar las preocupaciones de la vida cotidiana. Tenemos dos estilos. El primero es el más conocido, que es aquellas personas rumiadoras, aquellas personas que piensan una y otra vez en el mismo problema y se viven en un círculo vicioso, en un loop que no pueden parar. Y ahora vamos a hablar acerca de eso. Pero también tenemos otro estilo de gente que se preocupa, que es la persona evitativa, que igualmente se preocupa, igualmente esas preocupaciones impactan en su vida, pero no tiene conciencia de eso. Y ahora les voy a explicar cada uno de estos dos estilos de preocupación. Un estilo de preocupación, como decíamos, es el rumiador. ¿Qué hace el rumiador? Tiene la creencia irracional que si piensa más, va a poder resolver los problemas. O que si no resuelve los problemas, hasta que no los resuelva, hay varios así. Hasta que no resuelvo el problema, hasta que no paro y hasta que no lo termino de resolver o no sé qué decisión tomar, entonces sigo pensando una y otra vez de manera repetitiva. ¿Y cómo impacta esto? Impacta porque la persona está constantemente pensando una y otra vez, porque empieza a sentirse cada vez más irritable, porque claro, esa preocupación lo tiene constantemente preocupado. Después aparece esta dificultad para poder concentrarse, esta dificultad para poder dormir, el insomnio. También aparecen problemas digestivos porque empieza a tener dificultades digestivas producto justamente de esta activación del cuerpo por estos pensamientos negativos. Y finalmente el estrés impacta en su calidad de vida y en la calidad de sus relaciones. A veces porque no está disponible en las relaciones para hablar de otros temas, a veces porque necesita demasiada atención para seguir conversando una y otra vez acerca del mismo tema. Pero básicamente es una persona que tiene creencias de que cuanto más piense, más rápido va a resolver los problemas.
Y después tenemos la persona o el estilo, porque en realidad todos tenemos estos dos estilos. Tenemos el estilo evitador. Son esas personas que tienen pensamientos negativos, que tienen preocupaciones, que esas preocupaciones impactan en su vida, pero que no tiene conciencia de lo que está pensando y no tiene conciencia de sus emociones. ¿Qué hace el evitativo? Dice, mejor ahora no pienso, este no es el momento, o inclusive empieza, cuando tiene un pensamiento negativo, lo trata de tapar con pensamientos positivos. Me va a ir bien, me va a ir fantástico, esto no es un problema, y entonces va actuando en relación a sus preocupaciones, pero ni cuenta se da. Y entonces, perfecto. Entonces, inclusive esa persona que tiene este estilo evitador, lo que hace es distraerse constantemente haciendo actividades. Podemos ver que siempre está haciendo una actividad detrás de la otra porque dice, mejor no siento, mejor no pienso, mejor me mantengo ocupado. Estos dos estilos son dos estilos de afrontamiento disfuncional, porque en ninguna de las dos estilos, en ninguna de las dos personalidades, literalmente empiezan a procesar esos miedos o procesan esos pensamientos negativos. Más bien en la rumiación lo que hago es repetir una y otra vez, no llego a ningún punto, porque en realidad estoy repitiendo esos pensamientos, y se juega un poco con la evitación cuando yo digo, no, mejor no pienso en nada, y entonces empieza este otro estilo que tampoco en realidad afronto lo que pienso, afronto lo que siento, ni proceso esos pensamientos y esos miedos. Nos cuesta muchísimo procesar nuestros pensamientos negativos. Y hoy vamos a hablar específicamente cómo podemos hacernos cargo de esos pensamientos para después profundizarlos, ver cuáles son nuestros esquemas de pensamiento más profundos y luego sí poder revertir de base y de fondo nuestras creencias más profundas y mejorar nuestras emociones. En este mundo en donde solemos decir, pensemos en positivo, no tengamos ese tipo de pensamientos negativos, acá es un poco distinto. Los pensamientos negativos hay que pensarlos y hay que procesarlos, y está bueno que hoy puedan llevarse herramientas para entender cómo se procesa un pensamiento negativo. Y vamos a ir por la base, ¿no? El ABC, que es el ABC de la terapia cognitiva conductual, que es la terapia más efectiva para revertir nuestras emociones, para superar nuestros pensamientos negativos. Y esto es la parte más básica, pero hasta que no vemos la parte más básica, no podemos ir a la parte más profunda. Sin embargo, así de básico es, pero nos cuesta muchas veces darnos cuenta de todo esto. Tenemos el A, tenemos el B y el C. El A es el activating event, ¿sí? O sea que es la situación. La situación que me generó estrés, la situación que me generó malestar. Todos podemos identificar cuando sentimos malestar cuál es esa situación que nos molestó. Después tenemos los pensamientos, ¿sí? El pensamiento son mis creencias acerca de ese evento. ¿Y por qué es tan importante nuestros pensamientos? Porque no todos respondemos con los mismos pensamientos frente a las situaciones que nos toca vivir. Por ejemplo, tenemos una situación que nos frustra, algunos podrán ver esa frustración como puede generarle miedo porque dice esto me puede volver a suceder, y entonces están constantemente preocupados porque puede llegar a volver a pasar esta situación. Otros se preguntan ¿por qué me pasó esto? Esto no me debería haber pasado, lo cual empieza a generar muchísimo enojo. Y otros tal vez dicen con esta frustración puedo aprender qué es lo que me está diciendo este momento, qué puedo aprender de acá, cómo puedo tomarlo distinto y cómo puedo seguir avanzando, y voy a sentir mucha resiliencia y mucho aprendizaje. Entonces, de todas las situaciones que me tocan vivir, yo puedo decidir qué pensar, y el último eslabón de esto es la consecuencia, que es la emoción. A partir de ahí yo voy a tener una emoción. Ahora, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros en general? Nosotros creemos que la situación es lo que me genera esa emoción y nos olvidamos de todo lo que hay en el medio, que son mis pensamientos. Yo digo, si esto no hubiese pasado, lógicamente yo no me sentiría de esta manera. Producto de eso nos sentimos en algún punto desesperanzados, porque hasta que yo no cambie ese evento, hasta que no cambie esa situación, por ende yo me voy a seguir sintiendo de esta manera toda la vida. Ahora, no es así, porque yo puedo modificar mi forma de pensar y mi forma de interpretar esa situación.
Entonces, ¿qué decimos? Porque tengo este trabajo, yo me siento de esta manera, porque mi compañero hizo tal cosa, yo me siento de esta forma, porque mi pareja me frustró, entonces yo me siento de esta otra forma, ¿no? Tendemos generalmente a concentrarnos demasiado en el evento y no en nuestros pensamientos. Así que la próxima vez que se encuentren en una situación que los perturba, lo más importante es preguntarnos qué estoy pensando acerca de eso, para después sí poder entender por qué siento lo que siento. Y para esto, y esta es la parte número 1 de todo este proceso que hoy vamos a hacer, es que tenemos que identificar nuestros pensamientos negativos. Tenemos que empezar a tratar de tener más conciencia de nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una alternativa es que empecemos a tratar de escribir nuestros pensamientos negativos que vamos teniendo durante el día. Inclusive podríamos ponernos alarmas durante el día que nos indiquen que es hora de ver cuáles son nuestras creencias, nuestros pensamientos de ese preciso momento. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a tener más conciencia de esos pensamientos negativos que estamos teniendo. Y la otra es empezar a ver qué es lo que cambia mi emoción. Yo me levanté, estaba fantástica, me sentía contenta hasta que de repente pasó algo. ¿Qué pasó? Y ahí me empecé a sentir mal. O al revés, yo me sentía bien, pasó algo, no me di cuenta ni siquiera y vuelvo para atrás y digo, ¿cuál fue el evento que cambió esa emoción? Porque siempre es más fácil para nosotros ver cuál es el evento que desencadenó nuestra emoción que darnos cuenta cuál es el pensamiento que tuvimos en ese momento. Entonces, estos ejercicios en principio como base nos van a servir para empezar a identificar esos pensamientos automáticos negativos de los cuales vamos a hablar ahora en un ratito, que son tan importantes para nuestra salud emocional, porque si no somos conscientes de esos pensamientos, no hay emoción que se pueda cambiar profundamente. Todo lo que vayamos a cambiar y todo lo que vayamos a discutir son solamente pensamientos totalmente superficiales. Y la idea justamente es que para revertir la ansiedad, las preocupaciones y para realmente generar una emoción saludable, tenemos que ir a lo más profundo primero y encontrarnos con esos pensamientos profundos y desde ahí sí sentirnos mejor. Y entonces acá podemos ver, no sé si se ve, pero es chiquitito, pero yo les voy a explicar bien. Acá tenemos dos tipos de pensamiento, ¿sí? Que uno se basa en el otro. Tenemos los pensamientos negativos automáticos y por otro lado tenemos las creencias más profundas, creencias negativas de base. Y las dos van de la mano. El problema es que generalmente somos más conscientes de los pensamientos negativos automáticos que de nuestras creencias más profundas. Entonces, el trabajo que hoy vamos a hacer es tratar de ir hacia esas creencias más profundas para poder analizarlas desde la base. Y los pensamientos negativos son esas frases que nos vamos diciendo, esos pensamientos que aparecen muy rápido en nuestra mente. A veces ni nos damos cuenta de qué pensamiento estamos teniendo, pero sabemos que tenemos como 1000 pensamientos negativos por día. Algunos los dejamos pasar, otros se instalan en nuestra mente y qué mejor que poder empezar a identificar esos pensamientos para después ir hacia los pensamientos y creencias más profundas. A diferencia de los pensamientos negativos automáticos, las creencias profundas son creencias que tenemos desde la infancia. O sea, que esos pensamientos negativos automáticos están basados en estas creencias más profundas que hemos construido a lo largo de nuestra vida, por la crianza, por nuestros traumas, por nuestras heridas de la infancia, y han funcionado como un mecanismo de defensa que nos han ayudado a avanzar, pero que hay un momento de la vida que ya no nos están ayudando a avanzar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de que sería un pensamiento negativo automático y un pensamiento más profundo, negativo también. Un pensamiento podría ser que yo vengo acá y entonces empiezo a tener pensamientos de qué tal que fallo, qué tal si me equivoco, qué tal si cometo un error enfrente a todos ustedes. Podría ser tranquilamente un pensamiento que yo podría tener en este momento. Y ese es un pensamiento negativo. Yo podría distraerme, taparlo, decir que todo va a salir bien, como solemos decirle a todos nuestros amigos cuando nos traen algún problema, ¿no? Todo va a salir bien. Ahora, si ese pensamiento modificó mi emoción realmente, yo puedo ir un poco más profundo y preguntar, ¿cuál es mi esquema de pensamiento acá? Y el esquema sería, ¿qué pienso acerca del error?
Tal vez pienso que es terrible cometer un error y por eso me viene ese pensamiento negativo. Y yo puedo entonces darme cuenta de que en realidad el esquema de pensamiento que tengo es que yo no puedo cometer un error, que cometer un error sería algo terrible o inclusive podría perder valor propio por haber cometido un error. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que tenemos ese perfeccionismo crítico que anda constantemente juzgándonos y diciéndonos todo lo que no nos sale bien y que debería salirnos como nosotros pensamos que debería salir? Y finalmente estamos ahí, ¿no?, con estas creencias, por un lado pensamientos constantes en nuestras vidas y después con esta creencia profunda que es justamente la que tenemos que ir como a atacar en algún punto, ¿no? Entender cuáles son nuestras creencias acerca de los errores. Distinto es que yo, como les decía hace un rato, piense que el error me sirve para avanzar, para crecer, para mejorar. Y entonces la dificultad ya no la voy a ver como una amenaza, sino que la voy a ver como un desafío. Y es muy distinto vivenciarlo desde un lugar que vivenciarlo desde otro lugar. Otra cosa que podría, por ejemplo, pensar es que tal vez no les caigo bien. Tal vez no les caigo bien. Ese sería un pensamiento que todos podríamos sentirnos identificados. Alguna vez tuvimos esta creencia con respecto a otros y podría decir, bueno, hoy vengo a la conferencia y tal vez a muchos de ustedes les caigo mal. Y eso cambia mi emoción y yo me empiezo a sentir como un poco perturbada por ese pensamiento. Y entonces podría preguntarme cuál es el esquema, cuál es mi pensamiento de base frente a ese pensamiento superficial y podría decir cuál es mi creencia acerca de no sentirme aceptada, cómo respondo frente al rechazo, por qué necesito sentirme validada, amada, aceptada. Y ahí entonces yo tengo toda una amplitud en la que yo puedo empezar a pensar en cuántas áreas de mi vida me afecta la necesidad de sentir que necesito ser querida, que necesito ser aceptada, que necesito ser validada. Y a partir de ahí se me abre todo una posibilidad porque empiezo también a darme cuenta cuáles son mis conductas frente a esto. Y me empiezo a dar cuenta que yo no pongo límites y me doy cuenta que quiero complacer a los demás y que cuando quiero dar una opinión mejor me callo. Y entonces me doy cuenta que en vez de concentrarme en mis deseos y mis necesidades, estoy siempre tratando de que los demás estén contentos conmigo porque en el fondo me doy cuenta que lo que necesito es la validación y el amor y la aceptación. Entonces podemos ver cómo los pensamientos negativos nos dan información acerca de nuestros esquemas de pensamiento y cómo a partir de ese esquema de pensamiento yo entonces puedo empezar a trabajar más profundamente acerca de lo que me pasa. Y los invito a tomarse 3-4 minutos a cada uno de ustedes para escribir, si quieren en el papel o en su celular. Los invito a que puedan reflexionar e identificar cuáles fueron los últimos pensamientos negativos que tuvieron. Cuáles son los pensamientos que tuvieron negativos por ahí acerca del trabajo, acerca de las amistades, acerca de mis relaciones con mi familia, con mis padres, con mis hijos, inclusive con mi pareja. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué pensamientos he tenido yo negativos en el último tiempo? Porque después lo que vamos a trabajar es cuáles son esos esquemas de base para que ustedes hoy se lleven más herramientas que les sirva para poder profundizar y luego sí poder modificar de base ese malestar que están sintiendo. Y vuelvo a lo mismo. Entiendo que a veces nos puede afectar más o menos. Entiendo que a los rumiadores tienen bien aceptada cuál es el pensamiento negativo y entiendo que a los evitadores tal vez no, pero todos tenemos pensamientos negativos. Todos tenemos pensamientos negativos que en algún punto impactan en nuestra vida, impactan en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestro vínculo con nosotros mismos. Y es muy importante que cuanto más conciencia tomamos de pensamientos, mejor nos vamos a poder sentir, porque ya no vamos a estar dominados por esa automatización que solemos tener, sino que nosotros vamos a poder tomar la decisión de cambiarlo. Así que les voy a dar 5 minutos para que puedan escribir. Si a alguno le falta, me avisa y le llevamos un papelito. Y tómense un tiempo para anotar todos los pensamientos negativos. Si a alguno le cuesta encontrar ese pensamiento, recuerden cuándo cambió su emoción, cuándo se sintieron mal y qué fue lo que pensaron, o recuerden alguna situación en la cual se sintieron perturbados y entonces traten de identificar qué pensamiento tuvieron. Y a partir de ahora sí,
Una vez que identificamos todos estos pensamientos negativos, la pregunta es, ok, ¿ahora qué hago con todo esto, no? Bueno, ahora tenemos que ir más profundo. De verdad no quiero pensar estos pensamientos, pero ¿saben lo que pasa? Que si yo si no soy consciente de estos pensamientos que dijimos hace un rato, me van a afectar de todas maneras en mi vida. Así que mejor que sea consciente y que me haga responsable de mis pensamientos para que realmente yo pueda hacer algo con todo esto. Y ahora tenemos que ir más profundo y tenemos que pensar cuáles son nuestros esquemas, ¿sí? Nuestros esquemas más profundos, nuestras creencias acerca de esto. Y obviamente hoy traje 7 esquemas que son los más comunes en la preocupación, pero lamento decirles que hay un montón, hay un sinfín de esquemas de pensamiento y en algunos se van a sentir identificados, en otros no, pero quería traerles por lo menos una parte de lo que son los esquemas de pensamiento. Y un esquema de pensamiento en la preocupación es la intolerancia a la incertidumbre. Tal vez aprendí desde chico que necesitaba tener garantías. Tal vez desde chico yo sentía que la incertidumbre o sentía esa inseguridad y producto de eso se generó un mecanismo de defensa que es el hecho de tener seguridad, porque cuando siento esa seguridad, cuando la tengo, me doy cuenta que me siento mucho mejor. Y entonces la empecé a buscar como algo bueno, como algo funcional en mi vida y me servía hasta que un día no me empezó a servir más. Hasta que un día me pregunté qué hacía preocupándome constantemente por tratar de eliminar esa incertidumbre en el cual ya sabemos que de por sí vamos a perder esa batalla porque sabemos que la incertidumbre siempre gana, ¿no? Pero entonces ahí estoy yo tratando de revertir la incertidumbre y tratando de luchar contra eso. Y la pregunta es, ¿cuál es mi relación con la incertidumbre? Y a partir de ahora no estoy pensando en cada uno de esos pensamientos negativos, sino que a partir de ahora yo me empiezo a preguntar qué me pasa a mí con la incertidumbre, cuál es mi relación con la incertidumbre, cómo generé este vínculo con ella, qué me pasó de chico que empecé a necesitar esa seguridad constante y cómo puedo a partir de ahora modificar todas las conductas que suelo tener para evitar la incertidumbre y cómo puedo exponerme a afrontar la incertidumbre de una manera más saludable. Y para eso tengo que sentir la incertidumbre y tengo que dejar que fluya la incertidumbre. Tenemos otro esquema que es el perfeccionismo. Esto es muy frecuente en todos nosotros. A veces tenemos la creencia que el perfeccionista es aquella persona que quiere todo 10, que quiere, ¿no? Que tiene una expectativa muy alta de las cosas. Pero a veces el perfeccionista no tiene expectativas demasiado altas, tiene las que tiene. Entonces yo soy perfeccionista sobre mis expectativas, sobre mis deseos y yo quiero que todo salga como yo lo deseo, como yo lo quiero y bueno, y no puedo soportar que algo no salga como yo lo tenía pensado y a partir de ahí yo sí estoy siendo perfeccionista porque tengo una expectativa rígida de cómo tienen que ser las cosas. Y producto de esto obviamente también empiezo a generar un esquema y probablemente muchos de los pensamientos que ustedes tienen tal vez está vinculado a este esquema de perfeccionismo, que también nació desde nuestra infancia. Pensemos en nuestra infancia o pensemos en los niños cómo los premiamos cada vez que hacen algo bien y cómo los retamos cada vez que hacen algo mal y entonces empieza a generar esta sensación de que valemos a partir de lo que hacemos bien y cuando no hacemos algo bien empezamos a autocriticarnos, a enojarnos con nosotros mismos porque no nos salió como nosotros esperábamos. Y entonces obviamente desde este esquema de perfeccionismo saludable todos podríamos decir que bueno, que es avanzar en la vida, pero desde un esquema disfuncional esto en realidad me paraliza, afecta en mi ámbito laboral, en mi ámbito de mis vínculos, porque también espero que ellos se comporten en algún punto de la misma manera perfeccionista como yo lo haría. Entonces aplico este perfeccionismo no solamente a mí, sino hacia los demás. Y esto empieza obviamente a generar un pensamiento repetitivo que nos puede llevar a peleas, a enojos, a maltrato con uno mismo. El perfeccionismo lo podemos ver en el enojo. Cada vez que nos enojamos, posiblemente tengamos algo de este perfeccionismo que está fluyendo en nuestros vínculos, como decíamos recién, con nosotros, con los demás y con el mundo en general. Tenemos este esquema también de necesidad de control.
Este es el tercer esquema que estamos viendo, esta necesidad por controlar todo, no puedo delegar, todo lo tengo que hacer yo. Estoy constantemente tratando de ver cómo puedo prevenir que nada malo pase, porque tengo tanto miedo de que algo pase que prefiero estar controlando y no puedo relajarme. Son esas personas que siempre están tratando, ¿no?, de ver cómo hacer para que prevenir cualquier posible peligro. Y el esquema justamente tiene que ver con cómo yo me vinculo con la falta de control. Y probablemente, si vemos para atrás, podemos encontrarnos a nosotros mismos desde chicos y qué nos pasaba a nosotros mismos, por qué tenemos esa necesidad de control y qué nos pasaba cuando nos sentíamos fuera de control y por qué valoramos tanto el control, qué nos hizo sentir el control. Y entonces vamos hacia esas heridas y tratamos de ver en nosotros por qué estamos reaccionando de esta manera y por qué tenemos estas emociones. Tenemos la necesidad de aprobación y de amor, como decíamos recién. Esta es una de las más comunes, ya hablamos de esto, pero la idea también es poder pensar de dónde viene. Tenemos la necesidad, el esquema de productividad y responsabilidad. Son esas personas que siempre está la responsabilidad por sobre el placer o por sobre el disfrute, que siempre tienen que ser responsables, ¿no? Responsables inclusive con los demás, con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestros vínculos, en el trabajo, porque obviamente vuelvo a lo mismo, nuestro valor personal pasa a través de estos esquemas. Y cuando alguno de estos esquemas yo no logro que enganchen de acuerdo a mis expectativas, entonces me siento fuera de mi valor. Y entonces empiezo a juzgarme, a criticarme. Y esto es muy importante porque en general no estamos pensando acerca de los pensamientos negativos. Pero si nosotros pudiéramos hacer ejercicios todos los días o 2 o 3 veces por semana en donde realmente nos ponemos a identificar esos pensamientos negativos y tratamos de ir más hondo, probablemente vamos a encontrar esos pensamientos más catastróficos, más irracionales, pero que tienen que ver con nuestra propia historia y nuestras propias heridas. Y hacia ahí es donde tenemos que ir para poder sanar. Tenemos por otro lado el esquema de comparación constante, ¿sí? Son personas que constantemente están comparándose siempre con alguien que tiene algo que yo no tengo, pero yo no veo lo que yo tengo y lo que los demás no tienen. Y entonces digo, no, yo voy a ser feliz cuando yo tenga lo que otro tiene. Y entonces vemos a los demás en algún punto como ciertamente una amenaza, porque me implica que entonces yo no tengo algo y entonces soy menos valioso por eso. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, de vuelta está mi valor personal en juego, producto de vuelta, pensamientos negativos, irracionales, ilógicos, que están basados en expectativas, en deseos, en ideales que nosotros solemos tener. Y después está el esquema de vulnerabilidad, que tiene que ver con yo no voy a poder afrontarlo. Entonces nos preocupamos muchísimo por el futuro, porque siento que yo no voy a poder afrontar las cosas que pudieran llegar a suceder. Y cada vez que tengo un pensamiento de no voy a poder, tal vez sería bueno preguntarme cómo yo siento que puedo afrontar las dificultades en la vida. Y a partir de ahí sí, ver cómo puedo cambiar ese esquema. Los esquemas, una de las cosas que es muy interesante de aprender sobre esto, es que una vez que uno identifica 1, 2, 3, los 7 esquemas, el esquema que ustedes identifiquen, después lo van a ver repetido en sus vidas, repetido en distintos ámbitos de su vida. Entonces van a analizarlo en una porción de su vida, pero después lo van a poder ver en otros lugares y entonces van a poder trabajar más profundamente acerca de eso. Así que si quieren tomarse unos minutitos más, 2 o 3 minutos más para después seguir avanzando sobre los pensamientos, me gustaría que traten de evaluar si hay alguno de estos esquemas de pensamiento que están teniendo y si hay algún otro pensamiento negativo que están teniendo que se puede incluir en este esquema. Y por último, cuáles son sus conductas. Porque a partir de ahora no solamente para hacer el cambio necesitamos identificar los pensamientos automáticos negativos, identificar las creencias más profundas negativas, sino que ahora tenemos que identificar también nuestras conductas. Cómo nos afecta eso, qué es lo que hacemos y qué conductas vamos a tener que empezar a revertir. Recuerden que lo importante es cambiar nuestros pensamientos, pero
cambiando nuestras conductas también cambiamos nuestros pensamientos. A veces tenemos que obligarnos a tener conductas nuevas frente a esos pensamientos negativos que estamos teniendo. Por ejemplo, alguien podría decirme, ok, yo no quiero fallar porque tengo este esquema de perfeccionismo y entonces lo que voy a tener que hacer es trabajar en fallar y cada vez que fallo voy a celebrar. Y voy a hacer algo lindo para mí y no me voy a castigar. Y ese día voy a volver a mi casa y voy a hacer algo que realmente me dé placer. Porque lo que necesitamos es cambiar esas conductas que nos terminan también generando emociones negativas y emociones disfuncionales. Si tengo el miedo a que alguien no me quiera y yo tengo esa conducta de constantemente complacer a los demás o tengo esa conducta de no poner límites, pues ahora voy a tener que cambiar la conducta. Me doy cuenta cuál es mi pensamiento negativo, me doy cuenta cuál es el esquema, me doy cuenta en cuántas áreas de mi vida afecta y ahora tengo que saber qué conductas hago. Y entonces no solamente voy a revertir mis pensamientos discutiendo con cada uno de esos pensamientos, sino que ahora tengo otra tarea adicional. Se van a llenar de tareas, pero ahora van a tener la tarea de cambiar esas conductas, obligarse a veces a uno mismo a hacerlo distinto. ¿Se enojan con los demás? Cada vez que me enojo doy un abrazo. Cada vez que alguien hace algo que no me gusta, voy y lo abrazo y digo, voy a cambiar esta reacción. ¿Por qué? Porque el enojo está basado en una creencia irracional mía, una expectativa que tengo acerca del otro, que solamente me la generé yo. Y nadie dice que el otro tiene que ser como yo quiero que sea. Solamente que yo quería que el otro sea como yo quería. ¿Por qué? Porque tengo una severa dificultad para tolerar la frustración o la insatisfacción. Y entonces, ¿qué hago? Como decíamos hace un rato, cambio la situación, que el otro haga algo que a mí me gusta, para yo sentirme bien. Pero ¿y qué pasa si les dijera que cambiando nuestros pensamientos también pueden cambiar nuestras emociones? Que no necesitamos estar constantemente peleando con lo que hay allá afuera, sino que por producto de este pensamiento irracional hemos generado también esta emoción y que podemos cambiarla. Así que los invito a tomarse de vuelta otros 3 minutos para ver si se sienten identificados en alguno de estos esquemas de pensamiento. El esquema de la incertidumbre, el esquema del perfeccionismo, la necesidad de control, la necesidad de aprobación y de amor y de aceptación, el esquema de productividad y responsabilidad, de comparación constante y de vulnerabilidad. No se asusten si se sienten identificados en varios, es normal. Tengo algunos para agregar. Hay otros para agregar. La negación. ¿Cómo? La negación no está mencionada. Una vez que identifican ese esquema, también pueden decir en qué otras cosas me afecta este esquema, qué otros pensamientos negativos tengo en relación a este esquema de pensamiento, de creencia profunda. Una vez que tengo esos esquemas, ahora sí soy mucho más consciente de qué es lo que está impactando en mi calidad de vida. Y una vez que tengo estos esquemas, ya no discuto con cada uno de esos pensamientos negativos. Ahora soy capaz de poner todos esos pensamientos negativos adentro de esquemas. Y ahora yo ya no discuto con cada situación en particular. Ahora voy a discutir cómo es mi vínculo con la incertidumbre y qué pasa si no tengo la seguridad absoluta. Ya no voy a discutir con cada cosa que pienso que podría llegar a suceder. Ahora voy a decir, ¿y qué pasa si no sé lo que va a suceder? ¿Y cómo puedo vincularme con el no saber de una manera distinta? No me voy a preguntar acerca de cada error que cometo y me voy a dar cuenta de cada vez que me enojo por algún error que cometo o que alguien comete y voy a poder ponerlo dentro del perfeccionismo, cómo es mi relación con el error y la equivocación. Y puedo empezar a modificar esquemas de pensamiento y no cada uno de los pensamientos negativos que estoy teniendo, porque a partir de ahora yo ya sé cuál es el esquema. El control, la aprobación, ¿no? No me voy a poner a pensar en cada una de las situaciones en donde no me siento aceptada. Voy a decir, claro, ahí está, ahí de vuelta no me siento aceptada, de vuelta no me siento valorada, de vuelta estoy necesitando la aprobación de los demás. Este es mi esquema, este es un esquema que viene desde chica probablemente, que vino por, ¿sí? Y ahí podrían seguir analizando por qué vino, pero cada uno sabrá por qué vino o analizará por qué tiene ese esquema de pensamiento, pero después yo puedo empezar a analizar, ¿sí? A darme cuenta, ahí está, y cómo voy a revertirlo a través de la conducta y a través de discutir esta necesidad de aprobación. ¿Por qué necesito la aprobación del otro? ¿Por qué necesito ser querido? ¿No? Y ahí empiezo a discutir. ¿Y qué pasa si no soy querido?
¿no? No valgo, no me quieren, no me quiero yo a mí mismo, me empiezo a juzgar. Entonces ahí yo puedo empezar a decir, ok, el problema no es que me quieran o no me quieran, el problema es que yo me juzgo a mí misma. El problema no es si cometí un error o no, el problema es cómo yo me juzgo a mí misma, cómo pienso acerca de mí misma. El problema no es el control, es cuando no tengo el control, que es lo que me digo a mí misma acerca de que no controlé. Muchas personas se sienten sumamente culpables cuando no logran controlar algo. Dicen, yo lo tendría que haber sabido, yo lo tendría que haber controlado, yo lo tendría que haber prevenido. Y entonces se llenan las espaldas de control, 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 y finalmente, obviamente, empezamos a sentirnos estresados. Y por último, la productividad, la comparación, la vulnerabilidad, ¿no? Esta sensación de que siendo productivo, de vuelta, yo valgo. Entonces voy a empezar a darme cuenta, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué no paro ni un minuto? ¿Por qué no me tomo un descanso? ¿Por qué estoy actuando de la manera en que actúo? La intención acá es que ustedes empiecen a cuestionar en algún punto sus conductas, sus emociones, sus pensamientos y no darlo como por sentado, ¿no? Como un piloto automático. Y esto es lo que tiene que ver con esquemas. Pero podemos llegar a los esquemas de otra manera. Hay gente que le cuesta más llegar a los esquemas y ahora vamos a hablar de otra posibilidad también en la que también podemos llegar a estos esquemas de pensamiento que a mí me encanta y se llama los masturbations, ¿sí? Las perturbaciones del must. Las perturbaciones de los debería. Y acá sí lo pueden tener en el libro también, porque en el libro hablamos acerca de esquemas, de pensamientos y de este trastorno que yo lo llamo el trastorno de los debería. Y es de la misma manera que hablamos hace un ratito, lo vamos a hacer de vuelta. Vamos a pensar, ¿sí? Este ejercicio yo se los dejo para después, ¿sí? Para otro momento, pero quiero que lo absorban para después poder practicarlo. Y entonces este ejercicio a mí me encanta y cuando lo empecé a hacer me encantó porque dije, no puedo creer la cantidad de deberías que tengo constantemente afectando mi vida y yo no tenía conciencia. Detrás de cada emoción intensa, nociva, que nos molesta o que nos genera angustia o que nos da miedo, hay un debería. Piensen en identifiquen en todos esos pensamientos que anotaron y pueden ver cuál es el debería que está afectando. Y los deberías son esas creencias que nosotros tenemos acerca de cómo tienen que ser las cosas, cómo tengo que ser yo, cómo tienen que ser los demás. Son esas expectativas y esos deseos que transformamos en algo así como si fueran necesidades. Yo necesito comer para vivir, necesito respirar para vivir, pero no necesito ser querida para vivir y no necesito ser querida para ser feliz. Es un deseo que estoy teniendo, pero cuando esto se convierte en una necesidad empieza a impactar de una manera mucho más fuerte. Y entonces van a empezar a ver cómo con distintos pensamientos que vamos teniendo, nos damos cuenta que detrás hay un debería. ¿Cómo debería sentirme? ¿Cuántas veces decimos, no, yo no me quiero sentir así, no tendría que sentirme así, tendría que sentirme de otra manera? Y empezamos inclusive a enojarnos con nuestras propias emociones. Y en vez de simplemente aceptarlas como parte de la humanidad, un poco que nos enojamos y empezamos a decir, no debería sentirme así. Y a partir de ahí uno se podría preguntar, ¿existe alguna ley que diga que yo no debería sentirme de esta manera? ¿Existe alguna ley que diga que los seres humanos no deberíamos equivocarnos? ¿Le pasa a otras personas? ¿Por qué a mí no debería pasarme? Entonces nos damos cuenta, claro, para los demás tengo otros consejos, pero para mí no. Y entonces tenemos deberías para nosotros, con nosotros mismos, qué es lo que yo debería hacer, qué es lo que debería sentir, qué es lo que debería pensar, qué es lo que debería lograr, qué es lo que deberían hacer los demás, cómo deberían tratarme, cómo deberían actuar, cómo deberían reaccionar frente a esto y obviamente los deberías con respecto al mundo, cómo debería ser el mundo y muchas veces justamente pensamos que el mundo debería ser justo y nos enojamos con el mundo y muchas veces nos damos cuenta que el mundo no es justo y en algún punto, como no queremos afrontar esa realidad, no queremos aceptar esa realidad, nos llenamos de expectativas con nosotros, con los demás y con la vida en general. Y ahí sí aparecen estas creencias de vuelta de base, porque lo que tengo que preguntarme es por qué no debería, por qué yo creo que debería ser tal vez de esa manera, qué pasa si no es así. Y ahí empezamos a darnos cuenta cuando nos preguntamos por qué debería ser como yo quiero, nos empezamos a dar cuenta si empiezan a analizar que empiezan a aparecer pensamientos catastróficos. Empiezan a aparecer pensamientos como estos. Si me equivoco, soy un fracaso. No aparece de entrada el pensamiento de soy un fracaso o no valgo.
Pero en el fondo uno dice, ¿y por qué me perturbaría tanto entonces equivocarme? Y a partir de ahí yo puedo empezar a decir, bueno, tal vez sí tengo ese pensamiento irracional, que es con el que tengo que trabajar. No valgo, o soy una mala persona, esta parte en donde decimos si el otro no se comporta de determinada forma es mala persona o es egoísta, ¿no? Tendemos como a hacer como una condena global acerca de los demás o de nosotros mismos o del mundo, ¿sí? Y entonces también llevamos al extremo esos pensamientos. O se va a arruinar todo, o es insoportable, es intolerable, no lo podría tolerar y no lo podría soportar. Como vemos, detrás de esos debería siempre están esas otras creencias, ¿sí? Que son creencias más profundas, más de base, con las que en realidad tenemos que trabajar. Así que cada debería que ustedes tengan, hoy a partir de ahora, sería bueno, número 1, identificarlas, número 2, poder empezar a discutirlas, y número 3, empezar a ver cuáles son las creencias catastróficas que estamos teniendo acerca de eso, que ni nos dábamos cuenta que nos estaban afectando. Y por último, una vez que me doy cuenta acerca de todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Empezar a cosechar una actitud preferencial. A partir de ahora me voy a empezar a dar cuenta que esos deberías están basados justamente en deseos y que pueden suceder como pueden no suceder y que no es el fin del mundo, que puedo soportarlo, que puedo tolerarlo. Y entonces voy a empezar a cosechar, a cultivar una actitud preferencial frente a la vida. Igual las cosas me van a afectar, pero como digo, no es lo mismo tener un pensamiento negativo, disfuncional, a un pensamiento negativo saludable. Una emoción que realmente nos llena de tristeza saludable, que una emoción que nos llena de tristeza que es disfuncional. Así que la intención obviamente no es que no existan las emociones, sino que cada uno de ustedes a partir de esta charla, pueda entonces empezar a visualizar cómo hacer para que esas emociones les pesen un poco menos en las espaldas y puedan afrontarlas de una manera más saludable. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse dado este pequeño espacio para poder empezar a pensar acerca de las emociones y de nuestros pensamientos. Agradecerles porque sé que muchos de ustedes van a empezar a trabajar en los pensamientos que están teniendo, y aunque es un trabajo que al principio es bien difícil porque requiere entrenamiento, así como vamos al gimnasio y todos ya sabemos más o menos cómo tenemos que entrenarnos y hemos estado durante varios años entrenando nuestro cuerpo, ahora resulta que para sentirnos mejor tenemos que entrenar también nuestra mente. Y cuando tenemos las herramientas y las estrategias necesarias para poder hacerlo y para cuestionar esos pensamientos y entenderlos, es mucho más fácil todo ese proceso. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Y si alguno quiere el libro Ansiosos, 100 estrategias para superar el miedo y la ansiedad, pueden directamente adquirirlo en la web. Y es un placer para mí poder estar hablando acerca de las emociones y ojalá que se hayan llevado muchas herramientas.